Dios les bendiga más, amada iglesia. Le habla el hermano Pedro Collado, desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Boraguao, en La Brecha. Hoy estaremos viendo la tercera unidad de nuestra revista El Discípulo, que comienza en este domingo, que se llama Visiones de Esperanza. Les comento que al final de la clase vamos a estar celebrando, con el favor de Dios, la Cena del Señor. Así que les invito a que se preparen durante el proceso, ¿verdad?, de la clase, para que vayan buscando elementos. Si usted tiene, sea pan, galletitas, juguito, agua, café, puede utilizarlo como los elementos que estaríamos compartiendo para conmemorar ese acto tan sublime que es la Cena del Señor. Así que hoy vamos a estar volviendo a la clase discutiendo el versículo que se encuentra, o los versículos que se encuentran en Ezequiel 43 del 1 al 12, y el título de esta clase es Un lugar de paz. El texto áureo dice: la gloria de Jehová entró en la casa por vía de la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria de Jehová llenó la casa. Damos gloria a Dios por su palabra, y esto está en Ezequiel 43, del 4 al 5. Entre los objetivos de la clase de hoy, tenemos que ubicar la dinámica que integra el templo, su altar y el gran santuario donde Dios coloca al pueblo para que redimensione y asuma, después del exilio, la gran tarea de reconstrucción. Y esto lo vamos a estar viendo a través de la clase, y para que entendamos a qué se refiere con esto de redimensionar y asumir después del exilio la gran tarea de la reconstrucción. Es una experiencia de vida de un pueblo que perdió todo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo eso se relaciona a nuestra vida hoy. Entre los otros objetivos tenemos destacar que la ciudad, el templo y el altar son ejes principales de una total renovación que Dios quiere para el pueblo. El retorno se convierte así en un proceso de reconstrucción y renovación. Entre las palabras que encontramos en el vocabulario de la clase de hoy, es importante que tengamos la idea de lo que es un santuario. Y cuando pensamos en un santuario, pensamos en un lugar santo, ¿verdad? Un lugar dispuesto para que podamos tener una intimidad con Dios, ¿verdad? Así que es un lugar separado para el culto a Dios. Para Israel incluía la tienda móvil llamada el tabernáculo. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. De esta forma, el pueblo tenía un acceso directo al lugar santo en su peregrinaje cotidiano. Si vemos el libro de Éxodo, el pueblo estaba en continuo movimiento y tenía este tabernáculo donde podían tener ese acceso a Dios. Una de las perspectivas sobre el santuario tenía que ver con la visión de los profetas y los pecados del pueblo. El pacto de Dios con su pueblo, aún en el exilio, tenía siempre como referencia al templo, como aquel lugar donde el pueblo recobraría el sentido de la verdadera adoración a Yahvé. El templo vino a significar un lugar permanente del culto a Yahvé en la ciudad de Jerusalén. Hubo de pasar varias etapas y procesos de exilio que complicaron la construcción del templo. Para el Nuevo Testamento, el santuario es la casa grande, donde Dios habita. Hablemos un poco entonces de Ezequiel, ¿no? Ezequiel es un profeta desde el exilio, y este profeta pues proviene de una familia sacerdotal, así que tenía una cultura sacerdotal, mucho conocimiento
de la forma de llevar las actividades en el templo. Él era parte de este grupo de cautivos que ocurre después de la invasión y destrucción del templo por el pueblo de Babilonia, ¿verdad? El pueblo de Babilonia, el rey Nabucodonosor, invade Jerusalén, rompen las murallas, entran y destruyen y queman el templo y toman cautivos a los que quedaban en Jerusalén. Y esto es a raíz de que el rey que estaba en aquel momento buscó apoyo de Egipto para tratar de separarse del poder que ejercía sobre Jerusalén en aquel momento Nabucodonosor. Este profeta fue comisionado por Dios para profetizar al pueblo de Israel, valga la redundancia, a través de su visión a orillas del río Quebar. Cuando estaban allí los cautivos, a orillas de ese río, es que Ezequiel recibe un llamado de Dios a profetizarle al pueblo de Dios, ¿verdad? Hay profetas que son llamados a profetizar a todos. Específicamente, Ezequiel fue convocado para profetizar al pueblo de Dios y se le reconoce como centinela o atalaya de Israel. Un centinela es el que vela, un atalaya era una persona que se subía a lo más alto de las torres a hacer vigilia para ver si se acercaba el enemigo, ¿verdad? Así que es un concepto muy profundo de Ezequiel, donde se constituye en aquel que vela por el bienestar del pueblo de Dios, ¿verdad? Así que está llamado a decir lo que está bien y lo que está mal al pueblo para que se mantenga en los caminos de Dios. El libro de Ezequiel entonces tiene 48 capítulos. Los primeros capítulos del 1 al 3 encontramos el llamamiento de Ezequiel. Luego vemos entre los capítulos 4 al 24 cómo nos habla del castigo hacia Jerusalén por el comportamiento que habían tenido, sobre todo sus líderes. Después hay lo que se conoce como un oráculo de condena a las naciones más allá de Jerusalén o del pueblo de Dios. En los capítulos del 33 al 37 podemos darnos cuenta o podemos ver las promesas que tiene Dios para su pueblo. Después del capítulo 38 al 39 viene la condena de la región de Gog, y del capítulo 40 al 48 nos encontramos entonces con la porción bíblica que nos ocupa en la mañana de hoy, donde está el futuro del templo y la futura tierra. Así que en el lenguaje de la iglesia estamos hablando de escatología, ¿verdad? El estudio del final de los tiempos. Y vemos lo que espera Dios, la visión que tiene Dios para su iglesia y para la tierra, ¿verdad? Para la tierra total, para todas las naciones. Vamos entonces a la palabra para que veamos lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior,
Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. En estos versículos vemos eh, cómo, cómo el profeta hace remembranza de aquella visión que había tenido en el principio a orillas del río Quebar, y donde había sido convocado a hablarle al pueblo. Eh, y, y, y cómo él recuerda ese aspecto de nuestro Señor, y cómo él experimenta la entrada de Dios que viene este, desde el oriente, ¿verdad? Y cómo el Espíritu lo toma y lo lleva al interior, ¿verdad? Y cómo esa presencia de Dios lo llena todo. Si vamos al libro Apocalipsis, vamos a encontrar una visión bastante similar. Igualmente le pasó al profeta Jeremías, ¿verdad? En sus visiones. Seguimos entonces, dice la palabra: y oí que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Vemos en estos versículos que el profeta reconoce la presencia de Dios, y que Dios le está hablando, y dice que va a haber una transformación, que aquello que estaban acostumbrados a hacer los reyes o los líderes, o el pueblo de Dios en general, ya eso va a ser echado de él va a destruir eso, y ahora ese pecado, esa situación detrimental para el ser humano, va a estar echada afuera, y Dios va a estar en medio de su pueblo para siempre. Es una promesa hermosa, ¿verdad? El lugar donde está Dios, el lugar donde Él va a estar plantado, el lugar donde Él habita, va a estar en primer lugar totalmente ocupado por Él, y no habrá espacio para el pecado ni la muerte, ¿verdad? Eso es lo que está estableciendo nuestro Señor con esta afirmación. Y dice la palabra: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Wow. Tu hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Si vamos a los capítulos anteriores, desde el capítulo 40, donde el libro de Ezequiel nos habla de esa última visión que le da Dios
sobre lo que debe ser el templo, y donde empieza la visión donde está lo de la vara de medir, las dimensiones del templo, la configuración. Vemos que hay un templo con las habitaciones necesarias, con una estructura. Tenemos un templo que está hecho sólido, que da vista hacia todos los confines, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste, y que tiene puertas para dar acceso en toda esa área, ¿verdad? Eh, y le está diciendo en la visión al profeta que le muestre esa casa que él le está mostrando a él, que Dios le está mostrando a él, a su pueblo, y que se avergüencen de sus pecados y que vean, ¿verdad? Que tengan muy consciente el diseño de esa casa. Porque si se avergüenza ese pueblo de todo lo hecho, entonces, ¿verdad? Fíjense que está condicionado. Si se avergonzaren, hazles entender el diseño de la casa, ¿verdad? Cómo está hecha, cómo debe estar funcionando, cuáles son sus leyes. Enséñales, descríbeles delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas. Pero no solo las guarden, sino que las pongan en acción. Eso es lo que está diciendo la palabra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Todo lo que Dios habite, donde está su presencia, el interior y el exterior, van a dar testimonio de que ese lugar es santo. Y damos gloria a Dios por su palabra. Solamente se requiere arrepentimiento. Se requiere entender cómo es Dios, cuál es su estructura, cuáles son sus formas, cuáles son sus leyes. Requiere aprender los conceptos, los valores del reino, los valores de Dios. Que los guardemos en nuestro corazón y los pongamos por obra. Cuando pensamos en el templo, en ese lugar santo, nos sentimos seguros, nos sentimos confiados. Cuando sentimos la presencia de Dios, nos sentimos protegidos y protegidas. Cuando nosotros podemos visualizar esto en una estructura, queremos estar en esa estructura. Pero si nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta que en la primera carta a los Corintios, Pablo nos hace una pregunta y dice que nos dice que si nosotros sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y en esa sintonía, él se está refiriendo a asuntos de por qué no debemos fornicar, pero eso aplica a todo. No debemos fornicar, no debemos pecar, no debemos utilizar nuestro cuerpo incorrectamente, porque queremos que Dios
viva en nosotros, porque queremos agradar a Dios, porque queremos ser templo, porque queremos tener estructuras fuertes, porque queremos tener un amor que dé acceso al ser humano. Queremos tener a nosotros una presencia de Dios que nos permita ver el rostro de Dios reflejado en el prójimo, en los hombres y mujeres que nos rodean, y podamos actuar en conformidad a ese amor que Dios nos enseña. Queremos ser nosotros templos del Espíritu Santo. Queremos nosotros arrepentirnos, entender el diseño de Dios, entender cómo es el funcionamiento, cómo debe ser el funcionamiento de la vida del ser humano a raíz del conocimiento de los preceptos divinos, y que podamos guardar eso en nuestro corazón y actuar conforme a los valores que Dios nos enseña, a los valores que Cristo nos enseñó. Que podamos seguir el ejemplo de Jesucristo, que tuvo conciencia plena de las necesidades de nosotros y nosotras, sacrificó su vida para que el resto tuviera vida y vida en abundancia. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, poner nuestras vidas al servicio del prójimo, al servicio de los hombres y mujeres que nos encontramos en el camino, para que sus vidas puedan ser levantadas y reedificadas. La clase de hoy nos está llamando a ser templos, a ser templos con estructuras fuertes, templos bien hechos, templos bien formados, a que formemos parte de la iglesia de Jesucristo y que podamos empezar ya a construir el reino de Dios, que dice la palabra que el reino de Dios se ha acercado. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo tiene que ser reflejo de ese templo y tiene que llevar a cabo la acción redentora como Cristo nos la enseñó. Ezequiel nos comunicó la visión sobre el templo, que afirma la manifestación gloriosa de Dios. Ese es el eje temático central de su exposición. El capítulo 43 que acabamos de ver centra su atención en la reorganización del culto y la reconstrucción del templo, porque este pueblo había perdido lo que consideraba era central, perdió su templo, su fe giraba alrededor del templo, y ese templo fue destruido y ellos estaban cautivos en lugar lejano. Y Dios les da esperanza a través del mensaje del profeta Ezequiel, que les permite renovar sus fuerzas, aún en el exilio, que le dice, ese templo va a ser renovado, pero para eternidad, para siempre, donde los valores de Dios van a estar en los corazones de la gente y va a ser eterno ese templo. El lugar santísimo no podrá nunca más ser destruido. Y a través de ese pacto con Jesucristo, que se da a través del sacrificio de Jesucristo, nosotros tenemos la oportunidad de ser nosotros ese templo que es para vida eterna, que no se destruye cuando un edificio se rompe, sino que se construye día a día, se alimenta día a día, se fortalece día a día con nuestra relación con Dios, ¿verdad?
Dice, ¿verdad? También el proceso que se está dando con la profecía que le da Ezequiel a su pueblo es un proceso integrador que exige la conversión y la renovación en una nueva etapa. Dios es agente activo en el proceso. Ha mantenido en medio de todo la esperanza del pueblo y el retorno a su tierra. Ezequiel asume la esperanza mesiánica de Israel, dándole un giro más pastoral que estrictamente profético, insistiendo en el Dios que acompaña a su pueblo. Dios está con su pueblo. Dios no está contenido en las cuatro paredes de aquel edificio que destruyó el pueblo de Babilonia. Dios está donde quiera esté aquel o aquella que desee recibirlo en su corazón. Dios está donde están los que le adoran, los que le sirven. Dios está presente donde estén dos o más reunidos en su nombre. Así que en esta realidad en la que nosotros vivimos, que a veces nos parece que estamos en exilio, cuando estuvimos bastante aislados y no podíamos tener acceso a la iglesia a la que estamos acostumbrados a ir, sentimos quizá lo mismo que sintió este pueblo cuando fue tomado y sacado a la fuerza de Jerusalén. Pero tenemos que tener la conciencia de que Dios está presente siempre. Esto no quiere decir que no tenemos que ir a la iglesia de ninguna manera. Tenemos que congregarnos, porque en ese ejercicio de la congregación alabamos, glorificamos el nombre de Dios juntos, ¿verdad? Y nos nutrimos de la palabra de Dios y compartimos la experiencia los unos con los otros y fortalecemos nuestra fe. Nos apoyamos los unos a los otros y ya sea presencialmente o a través de las redes sociales de esta tecnología, debemos congregarnos, estar juntos, interceder los unos por los otros para que el amor que Dios nos enseña sea practicado y sea extendido más allá de lo que conocemos en la iglesia, ¿verdad? Es importante hacerlo con todos los conocidos y conocidas de la iglesia, pero más allá de los que están en la iglesia, que también necesitan recibir el mensaje de salvación para que puedan nutrirse de la palabra, aprender los valores de Dios y vivir conforme a eso, que nos hace falta en esta sociedad. Ezequiel es un profeta que combina lo universal y lo particular en una gran inclusividad que abraza a toda la humanidad, como lo hace con el pueblo de Israel. La gloria de Dios cobra un valor supremo. Esta dimensión es de gran importancia al escudriñar el mensaje profético para nuestros días. La salvación es para todos. Dios no quiere que nadie se pierda y quiere que cada uno de nosotros se constituya en templo del Espíritu Santo, donde Dios quiera estar, porque es un lugar santo. Somos la iglesia de Jesucristo. Una vez reconocemos a nuestro Señor como Señor y Salvador, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, somos constituidos parte de la iglesia de Jesucristo. Y esa declaración de que reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador va más allá que simplemente decirlo con la boca, sino también tiene que estar acompañado de la acción. Así que nos avergonzamos de nuestros pecados, nos arrepentimos, aceptamos los preceptos de Dios y vivimos de acuerdo a ellos. A eso es que nos llama este mensaje del día de hoy, ¿verdad? Esta clase del día de hoy. Que seamos lugar santísimo, que tengamos la presencia de Dios en nuestros corazones, que entendamos la estructura de Dios, que entendamos su mensaje y que vivamos de acuerdo a él. Vayamos preparándonos
para compartir la Santa Cena en este día. Es un mandamiento, una ordenanza que nos da el Señor, que no es caprichosa y que constituye una parte fundamental de la celebración que nosotros llevamos dentro de nuestros templos y que por razones de una pandemia no hemos podido llevar a cabo necesariamente como quisiéramos, juntos en coinonía presencial, pero que sigue siendo una ordenanza de nuestro Señor, al igual que el bautismo, que fue otra ordenanza, y las ordenanzas de Jesucristo no son caprichosas. No es porque, yo soy Dios, te quiero mandar, tienes que recordar esto. No. La cena del Señor representa, ¿verdad?, que nosotros recordemos, nos invita, ¿verdad?, que nosotros recordemos siempre el sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros, pero no es para que lo recordemos como si fuera un álbum y lo tengamos metido en el estante y cuando venga visitamos y miramos solamente, sino para que nosotros contra ese ejemplo nos evaluemos y veamos si estamos acercándonos a la estatura de Jesucristo. Jesús nos pide que recordemos utilizando símbolos cotidianos de la época, ¿verdad?, en que él estuvo caminando con los apóstoles. El alimento de aquel tiempo, la cena, era el fruto de la vid y el pan. Eso eran elementos cotidianos. Todos los días la gente comía pan y tomaba el fruto de la vid. Así que nunca jamás se iban a olvidar del sacrificio de Jesucristo. Quizá hoy nosotros comemos cosas distintas, a lo mejor es un cupcake, a lo mejor es una empanadilla, arroz con habichuela, café, jugo. Lo importante es que cuando nos estamos alimentando, recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el alimento de nuestra vida. La palabra de Dios es el alimento. Y que cuando nos ponemos en las manos de Jesucristo, somos constituidos iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, somos cuerpo de Cristo. Y que al igual que Él se sacrificó por cada uno y una de nosotros y nosotras, al igual que Él lo hizo, en sus manos, de la misma forma, nosotros también somos partidos y somos repartidos y nos convertimos también en sacrificio para que otros puedan alcanzar la salvación a través de Jesucristo. Conlleva una acción de parte nuestra que conlleva esfuerzo y sacrificio, como Jesucristo lo hizo. Así que oremos, ¿verdad? Señor, te damos gracias por esta oportunidad que vamos a tener de compartir los elementos, la cena del Señor, Señor. Te damos gracias por tu sacrificio y porque tú nos enseñas de manera especial que a través de ese sacrificio tú nos salvas, tú nos redimes y que si estamos dispuestos a hacer lo que tú hiciste por nosotros, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, también ellos tendrán oportunidad de obtener la salvación. Yo te pido, Señor, que tú bendigas, Padre amado, el elemento del pan y el elemento del fruto de la vida. Y que no olvidemos nunca tu enseñanza y tu sacrificio, y que cada vez que nos alimentemos recordemos que tú vives en nosotros, que tu palabra nos alimenta, que tu palabra nos levanta, nos edifica y que nos da vida. Te doy gracias, mi Dios, y en el nombre de Jesús que he orado, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, tomemos el pan. Gracias a Dios. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, tomemos la copa. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, y decimos: Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Oramos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir el pan y el fruto de la vid, o el juguito o el café que tú nos das la oportunidad de utilizar en este momento como elementos para recordar el sacrificio tuyo. Te pedimos, Señor, que los preceptos tuyos vivan en nuestros corazones y que esta palabra de Dios que hemos compartido hoy sirva para que podamos aprender a vivir de acuerdo a ella, para que la atesoremos en nuestros corazones, para que podamos edificarnos nosotros y ayudar a que otros y otras también se edifiquen, mi Dios, pero sobre todo para gloria tuya. Gracias por la lección recibida hoy, gracias por el profeta Ezequiel, que recibió tu palabra y la llevó al pueblo para que pudieran tener acceso a la salvación. Ayúdanos a ser como él. Ayúdanos a tener esa fuerza, esa disposición a profundizar en ti, para que podamos reconocer el modelo que tú tienes de vida para cada uno de nosotros y podamos compartirlo. Te doy gracias, mi Dios. Y es en el nombre de Jesucristo que hemos orado, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Espero que podamos tener un excelente domingo, lo que queda del domingo, una excelente semana, y que sigamos teniendo esa sed de buscar y aprender de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.